Buenos días otra vez. Hemos estado en esta serie llamada Espíritu Santo y hemos estado hablando acerca de lo increíble que es conocer a la persona del Espíritu Santo. Yo creo que necesitamos desesperadamente más de Él en nuestras vidas todos los días, cada día más y más de su presencia. Una de las cosas que me he dado cuenta que son una oposición al concepto, a la idea, a la persona del Espíritu Santo es porque todos hemos conocido personas que se conducen o se comportan de una manera rara cuando hablan acerca del Espíritu Santo, ¿no es así? Hay personas que dicen, oh, el Espíritu Santo, pero es que esa persona es un poco rara. Déjame decirte algo. Yo pensando platicando con el Espíritu Santo, me dice, Robin, esa persona ya era rara antes de que yo viniera a ella. Entonces no me echen la culpa a mí de esas cosas. Yo honestamente creo, es broma lo que dije, pero yo honestamente sí creo que el Espíritu Santo no es una persona rara, no es una persona que hace a alguien actuar de manera descontrolada, incompulsiva. No me puedo detener porque Dios nos ha dado dominio propio. Pero si conoces una persona rara, esa persona ya era rara antes de recibir al Espíritu Santo. Amén. Así es que no le echemos la culpa a la presencia de Dios, no le echemos la culpa a la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo viene a empoderarnos, viene a darnos poder, capacidad para funcionar en los dones y habilidades que Jesucristo nos ha prometido darnos. Y yo lo creo con todo mi corazón, como iglesia lo creemos. ¿Alguien dice amén? Yo lo creo. Estas semanas pasadas hemos estado haciendo una declaración. Es imposible, di conmigo, vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Es imposible vivir la vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo. Si usted y yo seguimos intentando vencer nuestras batallas cada día sin el Espíritu Santo en nosotros, vas a seguir perdiéndolas, cada una de ellas. ¿Sabes por qué? Porque Jesús nos dejó la promesa. El Espíritu Santo para nosotros es una promesa, y lo leemos en Hechos capítulo 1 verso 8. Dice: y recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Esta promesa se originó en un pequeño territorio, una pequeña nación llamada Israel, un puntito. Hoy en día Israel está siendo atacada y por décadas buscando ser destruida por otros países. Estados Unidos es uno de los países que se ha aliado con Israel y les ha ayudado a defenderles, creando un sistema de defensa, un muro invisible de protección contra misiles y cosas así, que es carísimo para Israel, pero gracias a Dios por el país de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que todo aquel que bendiga a Israel también será bendecido. Wow, yo creo por eso Estados Unidos es un país, es uno o el mayor país en prosperidad a nivel mundial. Entonces, pero todo esto se originó en un pequeño país llamado Israel, y todo esto se originó en este lugar. Pero hoy en día tú y yo estamos escuchando en otro continente, miles de años después, lo que alguien comenzó a predicar en un pequeño lugar. Entonces, esta es una promesa de Dios. La promesa de Jesús fue darnos poder. ¿Cuál fue la promesa de Jesús, iglesia? La promesa de Jesús fue: y recibirás poder. Y recibirás poder. Él no dijo: y recibirás bendición, y vas a recibir un tercer trabajo, y te van a aumentar el salario, y te van a dar tu ciudadanía. Él no dijo eso. Y recibirás poder. Díganlo, pero como si comieron frijoles esta mañana, oiga. Y recibirás poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Ahora, si la Biblia lo dice, para predicar su palabra en todas las naciones, si la Biblia lo dice, yo lo creo. Pastor, ¿qué creemos en Vida Vertical? Todo lo que dice aquí en la palabra de Dios. Si está escrito, yo lo creo, y si lo voy a creer, también lo voy a vivir, porque es una declaración para nosotros. Si está escrito, lo vamos a creer, y si lo creemos, lo vamos a vivir, porque es parte de lo que Dios tiene para nosotros. Hoy voy a estar hablando les prometí hace algunas semanas que íbamos a estar hablando acerca de ciertos dones del Espíritu Santo que son mal entendidos, y a través de décadas o por siglos tal vez han sido mal usados en el concepto original y el diseño original que Dios tuvo para ellos, para darlos a su iglesia. Muchos de estos dones son aquellos dones que le sacamos la vuelta, que yo no quiero meterme ni hablar de ellos porque, ay no, me da nada más ñañaras, me da cosa, ¿verdad? El escuchar cosas raras, hablar a gente en otros idiomas, otras lenguas raras, yo no sé qué dice, ¿verdad? Y comportarse de manera no normal. Entonces vamos a hablar de esto, pero antes de comenzar me gustaría preguntarles, porque si no aquí paro mi predicación, ¿verdad? Si no, no tuviera chiste. ¿Cuántos de ustedes tienen dudas
o han tenido dudas y les gustaría saber un poco más qué dice la Biblia acerca del don de lenguas? Levánteme la mano. Si usted ya se la sabe, no me levante la mano, pero si usted dice, ya me gustaría saber un poco más, esa es su mano, quiero ver ahí en alto. ¿Cuántos tienen dudas o han tenido dudas y les gustaría saber más acerca del don de profecía? Es que yo no sabía ni que existía eso. Yo nada más conozco las de Nostradamus, pastor, y no se cumplieron muchas, ¿verdad? ¿Cuántos tienen dudas acerca del lenguaje espiritual que Dios nos da para hablar en lenguas, en oración, un lenguaje de comunicación de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios? Y tienen dudas en cuanto a esto. Dice, caray, yo nada más conocía uno, no sabía que había dos. Hay dos lenguas, usted no sabía, ¿ok? Y vamos a verlo en un momento más. ¿Cuántos de ustedes tienen o han tenido dudas acerca de lo que es la llenura o el bautismo del Espíritu Santo y quisieran saber más? Porque hoy vamos a hablar de esto y de una vez por todas vamos a dejar claro lo que dice la Biblia. Porque si la Biblia lo dice, como iglesia nosotros lo creemos, y si lo creemos, lo vamos a vivir. Queremos convertirnos en una iglesia que no tan solo dice, ahí dice, sino mira, ve mi vida, yo te muestro lo que dice la Biblia a través de mi ejemplo. Y eso es la clase de iglesia que queremos convertirnos en Vida Vertical. Amén. ¿Alguien puede dar un fuerte aplauso a Dios? Y vamos a comenzar hablando acerca de este primer don que vamos a llamar, la Biblia lo llama el don de lenguas. Una de las razones por las cuales yo creo que no entendemos o hemos comprendido mal acerca de estos dones espirituales es porque muchos de nosotros no entendemos por qué razón son. Yo aquí tengo un rompecabezas en mi mano, y es un rompecabezas con un mapa del mundo, ¿verdad? Pero hay veces que como cristianos decimos, yo no quiero conocer esas cosas raras que la iglesia predica. A mí hábleme de prosperidad, pastor. Siento la presencia de Dios cuando me habla de prosperidad. A mí hábleme de que Dios me quiere bendecir. A mí hábleme de que Dios me quiere sanar, de que Dios quiere restaurar mi matrimonio. A mí hábleme de que mis hijos van a regresar acá. A mí hábleme de lo que yo quiero escuchar. Pero queremos quitar esas piezas claves de este rompecabezas, del plan de vida, del mapa que Dios diseñó para ti y para mí vivir como una vida cristiana en abundancia. Y si queremos experimentar la vida en abundancia que Dios tiene para nosotros, ¿sabes qué? Necesitamos todas las piezas del rompecabezas. Necesitamos conocer todo el plan de Dios en nuestra vida. Y voy a volver a esto más tarde, porque es importante que lo entendamos. Y quiero comenzar leyendo, como leímos hace unas semanas pasadas, ¿dónde inicia el don de lenguas? Es el primer don de lenguas. Hay dos, vamos a leer este primero. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, hablando de los discípulos y 120 seguidores de Jesús que estaban reunidos. Y todos los presentes, digan conmigo, fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice, comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Ahora, en esta ocasión, todos los judíos que estaban ahí en Jerusalén estaban reunidos para celebrar el día de Pentecostés, que en otras palabras era una fiesta de las cosechas. Ellos celebraban estas fiestas y estaban juntos ahí, y había en ese tiempo 16 naciones representadas en esta gran festividad. Lo que sucede fue algo increíble, fue un milagro registrado en la historia. Y sucede que estos 120, los discípulos que estaban ahí junto con los 11 discípulos, recuerden que Judas los había traicionado, se había ahorcado y se había matado de un árbol, yo creo, ahí dice la Biblia. Entonces habían empezado a hablar en otros idiomas. Digan conmigo esta palabra, idiomas. Idiomas se refiere en esta porción, era otro idioma. Digamos que si tú y yo hablamos español, en ese momento había naciones de España, obviamente hablando español, México y todo Centroamérica, pero también había de China. Por lo tanto, alguno de ellos empezó a hablar chino, mandarín. Había otra nación ahí representada, a lo mejor de otro lado del mundo, y empezaron a hablar ese idioma, a lo mejor de otros dialectos. En total 16 idiomas diferentes comenzaron a hablar ellos, y lo que hablaban fue para predicar el evangelio. Predicaban la palabra de Dios. No era nada más como que how are you? Hola, ¿cómo estás? Bonjour. No estaban diciendo eso. Ellos estaban predicando inspirados por el poder del Espíritu Santo en otro idioma actualmente existente en la tierra. Es lo que dice la Biblia, porque todos entendían lo que estaban escuchando de estos hombres y mujeres de Dios reunidos ahí en este lugar, pero eran diferentes idiomas. ¿Por qué hizo esto Dios el día de Pentecostés? Este era el día de la fiesta de las cosechas. Cuando Dios empieza a darle estos dones de lenguas para que hablaran idiomas
que nunca habían escuchado, la gente empezó a escuchar el mensaje de salvación. Y esa es la primera vez en la historia que vemos en la Biblia que el Espíritu Santo fue derramado con poder para empezar a cosechar a su pueblo de regreso hacia Él. Dios tiene un plan mejor por el que has estado viviendo. Dios tiene un plan mejor para ti. Dios tiene una mejor opción para tu vida. Ven y ve lo que Dios está haciendo. Y empezaron a escuchar. Dios empezó a cosechar a su pueblo, a sus hijos y a sus hijas de regreso hacia Él. Ahora, en la Biblia, en el libro de Hechos, vas a encontrar 4 ocasiones distintas. Vamos a leerlo más tarde, ahorita no. Pero en Hechos capítulo 2, en Hechos 8, en Hechos 10 y en Hechos capítulo 19, 4 ocasiones distintas en las que el Espíritu Santo fue derramado sobre la gente, la iglesia, su pueblo, sobre algunos hombres y mujeres de Dios, con un don de lenguas específico para predicar la palabra. Y vamos a ver en un momento más acerca de esto. Pero antes vamos a ver acerca de estos dones espirituales del cual estamos hablando. Otro de los dones que vamos a ver en esta mañana es el don de orando en el Espíritu, idiomas no conocidos. Un don de lenguas también. ¿Van conmigo? ¿No se me han hecho bolas? No, pastor, ya estaba. Ok, ya me siento mejor entonces. Orando en el Espíritu es hablar en otras lenguas. Pero Pablo nos enseña, la Biblia también nos enseña que hablar en otras lenguas. Vimos que ya la primera lengua es un idioma existente en la nación, en otro país, en otro continente, y Dios lo habla para comunicarse con esas personas a través de la persona que recibe este don de lenguas. Pero este lenguaje de oración, orando en el Espíritu, es un idioma que el resto del mundo no entiende. Y ¿sabes qué? Además de quién no lo entiende, nosotros, tú y yo, los que hablamos este lenguaje de oración espiritual llamado don de lenguas, también no lo entendemos. Y la Biblia es muy clara en esto y lo separa. Hay ocasiones en las que Dios derrama un don de lenguas para compartir y predicar en otro idioma. Cuando estábamos en el Instituto Bíblico, yo tendría 17 años. Recuerdo este misionero compartirnos una historia acerca de un misionero en otro continente, predicándole a una tribu que eran caníbales. ¿Usted sabe lo que es un caníbal? Se comen a los que no son de casa, ¿me entiende? Aquí ya no hay mucha carne, por lo tanto usted no es de aquí, no lo comemos. Entonces eran caníbales. Y estos misioneros americanos llegaron a esta tribu metida en la selva y empezaron a querer predicar. Les llevaban a un traductor, pero no eran bienvenidos. Así es que el brujo, el mero, el jefe de la tribu, que era un brujo, manda a apresarlos, y los tipos los tenían atados en un palo, como el tipo de una cruz, en un poste, amarrados ahí porque se los iban a comer. El misionero principal que los envía, a los pocos días de darse cuenta que estos hombres no regresaban, él dice: voy a ir yo personalmente a buscarlos. La última señal de vida que supimos de ellos fue en tal zona donde se escucha que tal tribu son caníbales y están ahí. Por lo tanto él llega, ¿y qué creen? Cuando él llega también lo agarran y lo ponen en un palo y lo amarran. Ahí estaban todos los misioneritos listos para ser asados en un palo, misioneros al carbón, ¿verdad? O a la leña. De repente el Espíritu Santo habla a este hombre y le dice, comienza a hablar en lenguas. Dice, pero no me van a entender. Y este misionero empieza a hablar en otras lenguas y empieza a soltar, a sacar lo que el Espíritu le daba que hablase. Él no entendía lo que estaban hablando, refiriéndose a idiomas y otras lenguas. Él no entendía lo que estaba diciendo, pero por media hora se paró y con una voz alta habló en lenguas públicamente, y la gente empezó a acercarse. Él nunca entendía por qué. La gente se empezó a rodear alrededor de él y se empezaron a juntar por masas ahí alrededor de él. Toda la tribu salió a escuchar lo que este hombre, por media hora, sin saber lo que él habló, estaba predicando. En pocas palabras, de repente sale el brujo de su choza y da la orden de sacarlos, bajar a los 4 misioneros que estaban ahí junto al el pastor principal, que había hablado en lenguas por media hora. Los manda a quitar de ahí. Lo que sucede es impresionante. Los pone cerca de donde hacían ellos un fuego grande, donde a veces bailaban ahí y hacían rituales. El brujo degolla una gallina blanca y con la sangre de la gallina empieza a rociar el cuerpo, los rostros, todo el cuerpo de los misioneros, y les dice: ahora ustedes se pueden ir. Y los deja libres. Ellos no entendieron lo que sucedía, pero dijeron que nos vayamos, patitas, ¿para qué te quiero? Y vámonos. Corrieron de ahí. Historia verídica. Cuando ellos llegan a la tribu de regreso, cuando llegan a las misiones donde estaban, después de estar varios días perdidos, en pocas palabras secuestrados, a punto de ser devorados por una tribu caníbales, perdón, ¿qué dije?
caníbales, a punto de ser comidos. De repente les llegan las noticias porque el brujo que los había mandado soltar llega y empiezan a traducirle en el dialecto la razón por la cual los había soltado. Dice: usted no supo lo que hizo, pero usted habla un idioma que es americano o inglés, que en este país no hablamos, pero por media hora usted habló mi misma lengua, mi mismo dialecto, y me predicó de un hombre llamado Jesús que vino a la tierra hace 2000 años para darme vida y salvación, y nos habló de cómo podemos encontrar ese camino. Por eso la gente comenzó a salir de sus chozas, porque estaban interesados en lo que usted sabía, porque usted no es de nuestra tribu, usted no habla nuestro dialecto, pero por media hora nos predicó de un Jesús, y yo vengo porque yo quiero conocer más de él. ¡Wow! Y cuando yo escucho, oiga, si le va a aplaudir a Dios, apláudale. Cuando yo escuchaba estas historias de estos misioneros, yo decía: qué increíble es el poder de Dios. Pero hay un propósito. Muchos de nosotros hemos utilizado mal el propósito de los dones de Dios y le sacamos la vuelta. Quitamos del rompecabezas, de la imagen, del cuadro principal de Dios, sacamos esas piezas porque no las entiendo, porque he visto cómo pastores abusan de esto, sacan provecho de esto, roban dinero con esto y hacen estragos con esto que Dios les ha dado. Y yo no quiero ser una iglesia que le quitemos piezas al plan de Dios. Si Dios lo preparó para mí, vida vertical, yo lo quiero también para ti. Y eso es lo que vamos a recibir. Entonces Pablo enseña acerca de este lenguaje que nadie entiende, pero que es un lenguaje de oración. Y dice en Corintios: pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, hablando este lenguaje de oración, hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. Es un lenguaje privado de oración. Y cuando nosotros hablamos este lenguaje privado de oración, número uno, ni yo entiendo lo que digo. Número dos, la gente no entiende lo que yo digo, a menos que alguien tenga otro don llamado interpretación de lenguas. ¿Van conmigo? Si alguien tiene este don, en pocas palabras, Dios le activa un chip y empieza sin aplicación, sin tecnología, a entender en vivo y en tiempo real lo que alguien está hablando en otro idioma que ni él mismo sabe que está hablando. ¿Van conmigo? Ok, está un poquito confuso y quiero ser claro en esto. Así es que Jesús mismo, él, por ejemplo, yo entiendo en este, voy a hablar de Jesús ahorita, me estoy adelantando. Cuando yo hablo del don de lenguas, hablando de un idioma personal, un idioma de oración personal, muchos de nosotros tenemos la idea de que solo algunos pueden recibirlo. Esto es solamente para pastores y líderes de la iglesia, pero error. La Biblia nos enseña que todo aquel que lo quiera lo puede recibir. ¿Cuántos de aquí en esta mañana han recibido un don de parte del Espíritu Santo para hablar en otras lenguas? Salúdeme con su mano. Salúdeme. Ok, hay varios ahí que hablan en otras lenguas, un lenguaje personal de oración. No estoy hablando que usted habla mandarín, chino, no, otro idioma de otro mundo. No. Yo estoy hablando de un lenguaje privado de oración. Yo recibí esto cuando yo tenía 17 años y fue algo muy extraño para mí, pero edifica mi espíritu. Ahora, yo creo en esto porque lo he experimentado en mi vida propia. Pero algo que es una realidad: muchos de nosotros crecimos en la iglesia escuchando que la señal más importante de que una persona era llena del Espíritu Santo era de que tenía que hablar en otras lenguas. ¿Cierto o no? ¿Alguien escuchó eso conmigo? Salúdeme. Dice: pastor, yo todavía no he ido a la iglesia, es mi tercer domingo aquí. Ok, está bien, bienvenido a la iglesia. Es bueno empezar con un cassette en ceros que con un cassette ya regrabado, ¿eh? Entonces, yo crecí escuchando que la mayor manifestación de una llenura del Espíritu es que usted hablaba en lenguas, ¿verdad? Pero yo, cuando leía mi Biblia, me decía a mí mismo: si la mayor manifestación o la primer manifestación de la llenura del Espíritu Santo es hablar en lenguas, yo soy bien preguntón, oiga. Y yo me hice estas preguntas difíciles que pocos se atreven a hacer. Y la pregunta era: ¿por qué Jesús nunca habló en lenguas? Y cuando yo preguntaba esto, nadie me sabía responder. No sé, pero vamos a orar para que la recibas. Y yo tenía estas dudas que me puse a investigar, me puse a leer, me puse a hacer la tarea y me di cuenta de algo. Bíblicamente, yo no estoy enseñando una revelación personal propia, yo estoy enseñando la palabra de Dios. Usted puede encontrar en el libro de Hechos. Le recomiendo, lea Hechos. Es la fundación de la iglesia cristiana tal y como la conocemos. Léalo. Y cuando termine de leerlo, léalo otra vez. Y cuando lo termine otra vez, léalo otras 10 veces. Le va a bendecir y va a entender mucho más la razón de los dones espirituales que Dios nos ha dado. Amén. Pero no todos reciben este don de lenguas. Como pastor, yo creo lo siguiente: yo creo que Dios, en su bondad,
en su soberanía, tiene el derecho de decirme: ¿para qué quieres que deposite un don de lenguas espirituales en tu vida si todavía no aprendes ni siquiera a orar en tu propio idioma? Oiga, dile un codazo al que está a un lado y ya Dios te respondió 3 preguntas en una. Pero no me malentiendan, el don de lengua es algo que todos deberíamos de recibir. Pero el apóstol Pablo se da cuenta de que el Espíritu Santo está siendo derramado y manifestaciones como dones de lenguas empiezan a surgir en una iglesia y en otra. Y en la iglesia de Corinto había varias personitas que habían sido bautizadas y llenadas con este don, y empezaban a hablar como periquitos en la iglesia, interrumpiendo el servicio, hablando en otros idiomas que nadie entendía, hablando un lenguaje privado de oración que nadie entendía. Y Pablo les tiene que escribir para decirles: oigan, ustedes son un verdadero desorden, mijos. Aquí les va cómo y para qué tienen que usar las lenguas y cómo se tienen que usar en una manera ordenada. No es como que usted quiere hacerlo como le dé la gana. Y leemos aquí lo que Pablo les dice: por lo tanto, el que habla en lenguas también deberá pedir en oración la capacidad de ¿qué? Digan conmigo: interpretar lo que se ha dicho. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Van conmigo? Entonces, esta es una realidad. Cuando oramos en lenguas, ni yo entiendo, ni nadie entiende. ¿Sabes quién tampoco entiende? El enemigo, Satanás, tampoco entiende. Y esto es algo increíble. Recuerdo una ocasión, yo tendría como 22, 23 años de edad. Estábamos en la ciudad de Teciutlán, Puebla, donde Dios nos había plantado ahí con el pastor que le estábamos sirviendo. Y recuerdo que en esos primeros tiempos, como al año y medio, 2 años, llega un jovencito endemoniado a la iglesia. Oiga, pastor, esos son en cuentos de hadas. No, usted no ha conocido una persona endemoniada. Dice: bueno, ve a mi suegro, ve a mi suegra, ve a mi mujer, ¿verdad? Entonces, no, eso es algo normal y enojado y se le puede corregir, ¿verdad?, con oración. Pero una persona endemoniada está poseída. Y cuando estábamos orando por este muchacho, durábamos ahí casi 3 horas y el cochino espíritu que estaba poseyéndolo no lo quería soltar. Yo recuerdo orar con el pastor Raúl, el pastor Pancho y yo estábamos orando ahí. Yo creo que yo era el menos capacitado para estar ahí. Yo era el que me sentía menos preparado, menos santo para estar ahí. Le tenía miedo a ese demonio, ¿verdad? Pero para ser honesto, fue una experiencia muy fuerte. Pero este demonio tomaba control del muchachito y le hacía hablar en voces, otras voces. Si usted cree que la película El Exorcista son efectos especiales y que ellos les ponen otras voces, a lo mejor en la película sí, pero en vida real el demonio, el espíritu, toma posesión aún de sus cuerdas vocales y logra utilizar las cuerdas vocales de la persona que posee para hablar en su propio género. Y este era un género masculino, era un demonio que hablaba como hombre, grueso, ¿eh? Una intimidación. Y cuando orábamos por él, el demonio nos decía: ustedes nunca van a poder echarme de este cuerpo, este muchachito es escogido para mí. Y me hablaba en una voz fuerte que no la voy a imitar porque a muchos les va a dar miedo y se van a salir al baño y no quiero que se me vayan, ¿verdad? Entonces empezaba a hablar este jovencito de 15 años de edad en una voz de un hombre grande y el pastor Raúl, que era un pastor llenito, y el pastor Pancho, que era un pastor más alto que yo, y yo, entre los 3 apenas podíamos sostenerlo los pies. Este muchacho de 15 años, un flaquito, él con la fuerza que este demonio le daba cuando entraba en trance. Entonces empezamos ahí a preguntarnos qué hacemos, porque él decía: ni ustedes 3 ni su Jesús que está ahí parado me pueden echar. Y cuando señala hacia un rincón, todos volteamos porque no había nada. Y entendí algo: este demonio está viendo que no estamos solos. Estamos rodeados de la presencia de Dios. Pero había algo en la vida de este muchacho que lo tenía atado, y era un pecado sexual que él no había confesado. Por lo tanto, yo aprendí esa segunda lección, lo que aprendí en la escuela bíblica: que la sangre de Cristo no puede cubrir, no puede limpiar, no puede liberar, no puede transformar lo que tú y yo no estamos dispuestos a descubrir. Si usted sigue cubriendo sus pecados, ocultando sus pecados, ¿verdad?, practica algún pecado de pornografía, o algún pecado sexual, algún pecado de robo, lo que sea que practique, si usted nunca lo ha confesado, nunca lo ha hablado a nadie, usted no está siendo controlado por el Espíritu de Dios mientras usted le niegue esa área de su vida a Dios. Y usted puede ser susceptible, tal vez no a ser poseído, porque esta posesión vino por medio de un ritual medio satánico y medio que hizo su mamá sin saberlo por ignorancia. Pero usted sí puede ser influenciado por espíritus, y es una realidad. Y no me voy a meter ahí porque me estoy saliendo del tema. Pero cuando no sabíamos qué hacer, cuando ya estábamos cansados después de 2 horas y media, 3 horas de en el nombre de Jesús te vas, y el demonio: no me voy, ¿verdad? No se iba.
Pastor Pancho empieza a decirnos, vamos a orar en lenguas, vamos a orar en lenguas. Y empezamos a hablar en lenguas los tres en ese lugar. Empezamos a hablar, yo no sabía lo que decía, pero yo sabía que mi espíritu estaba clamando a Dios. Y de repente este demonio empieza a decir, ¿qué están diciendo? ¿Por qué no saben hablar español? ¿Por qué no hablan español? No entiendo lo que digan. Hablen en español, no estoy entendiendo lo que están diciendo. Y me cae el 20 porque la Biblia nos enseña que es un idioma privado entre mi espíritu y Dios. Cuando yo no sé orar, mi mejor manera, mi mejor arma es orar en lenguas. ¿Por qué? Porque mi espíritu sí sabe, y el Espíritu Santo que mora dentro de mí sí sabe lo que tengo que interceder. Acto seguido después, uno de los pastores, el pastor Pancho, Dios le habla y le dice, hay un pecado oculto, hay un pecado oculto. Y hablábamos con este muchacho y le preguntábamos por nombre, ¿qué es lo que no has confesado? Y después de mucho batallar, porque tenía mucha vergüenza en decir su pecado, lo confesó. Era un pecado sexual nunca confesado. Y cuando este muchacho confiesa, se arrepiente y le pide a Jesús que lo limpie, cuando el pastor principal de la iglesia, porque los demonios saben que obedecen rango, cuando el pastor principal de la iglesia le dice, ya no tienes nada de que estar atado, en el nombre de Jesucristo sales fuera. 1, 2, 3, ¡pum! Y el demonio salió. La puerta de la oficina de la iglesia estaba cerrada, y cuando el demonio sale, la puerta literalmente, nadie nos lo contó, los tres damos testimonio de eso, se abrió, ¡pum! Y se azotó. Todos brincamos de un susto pensando que la mamá estaba allá afuera para demandarnos por lo que estábamos haciendo a su niño. Y abrimos la puerta y la mamá y las dos hermanas abajo estaban orando ahí con las hermanas de la iglesia. Dijimos, ¿quién hizo esto? Oigan, vivimos en un mundo espiritual que muchos no conocemos. ¿Sabe quién es el más feliz de que usted sea ignorante de las cosas de Dios y del Espíritu Santo? Satanás. Porque lo tiene atado en su lugar, porque tiene temor, porque no entiende la función del Espíritu Santo ni los dones que Él derrama sobre su iglesia. No tenemos por qué tener temor. ¿Alguien puede dar un aplauso a Dios? No tenemos por qué tener temor. Pablo dice, ok, está bien, Robin, voy a hablar en lenguas. Si Dios me lo quiere dar, yo lo voy a pedir porque sé que lo puedo pedir. ¿Qué debo hacer? Entonces oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Oraré en el Espíritu y también cantaré palabras que entiendo. Pues si alabas a Dios solamente en el Espíritu, ¿cómo podrán los que no te entiendan alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dices? Tú darás gracias muy bien, pero esto no fortalecerá a la gente que oye. ¿Verdad que sí? Esto es lo que dice la palabra. Dice también, yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes, pero en una reunión de la iglesia para ayudar, digan conmigo, ayudar a otros, preferiría hablar 5 palabras comprensibles en el idioma que están ahí hablando que 10,000 palabras en un idioma desconocido. ¿Por qué? Porque Pablo entendía lo que muchas iglesias hoy en día, aún en nuestra nación, aquí en Estados Unidos y en otros países centroamericanos, no hemos logrado entender. Hemos hablado en lenguas y asustamos a la gente. En mis tiempos la única manera en la que escuchábamos hablar en lenguas es cuando al pastor se le olvidaba la predicación y iglesia, necesitamos hablar en lenguas. Siento un ataque del enemigo y toda la gente hablando en lenguas. La otra ocasión era cuando el sonido funcionaba mal, que honestamente era culpa del audio, pero no sabían por qué tronaban las bocinas, no sabía qué pasaba. El enemigo está aquí en este lugar, iglesia, póngase a orar en lenguas. Y es lo que hablábamos nada más en lenguas. Nadie nos decía para qué. Y todo el mundo hablando en lenguas y saber lo que pasaba, porque era nada más lo que se hacía, ¿verdad que sí? Entonces, yo aquí les digo, hey, el del audio tiene la culpa, fue el de video, esto, el otro. Yo aquí reconozco antes de culpar, endemoniar a alguien, yo sé dónde está todo el rollo. Pero Pablo les dice, a menos que haya alguien que interprete la lengua, no debería haber alguien hablando en lenguas en la iglesia. Y esa es la razón por la cual como Vida Vertical no nos escucha hablar aquí en muchas otras lenguas. Lo hacemos en retiros espirituales, sí, porque creemos en esto, pero en un domingo creemos en evangelismo y predicación. Yo prefiero predicar en mi idioma, porque usted me entiende, a hablar aquí 10,000 palabras en otro idioma que usted ni yo voy a entender. Señor, yo voy a hablar algo, espero que ellos cambien en el nombre de Jesús. Y empiezo, y empiezo a hablar yo solito en mi propio idioma, pero usted no va a entender nada, ¿cierto? Esa es la razón por la cual a lo mejor muchas veces nos han criticado como iglesia. Es que ustedes en Vida Vertical no hablan lenguas. Me voy de su iglesia, pastor, y se van de la iglesia. Digo, ¿de qué le sirve a la hermanita hablar aquí en la iglesia en lenguas si en su casa no le predica de lenguaje de amor y no tiene sexo con su marido? ¡Qué fuerte! Y se van de la iglesia, ¿verdad? Porque yo les predico la verdad del evangelio de Dios. Usted quiere que yo hable aquí en la iglesia en lenguas, pero usted, ¿de qué le sirve hablar en lenguas si no tiene sexo con su marido? Tiene 2 meses que no se acuesta con él.
está batallando y teniendo tentaciones sexuales, porque usted, ¿de qué le sirve hablar en lengua si no entiende lo que habla? Porque no está dejando a Dios cambiarle. Ay, jole. Hombres, qué bueno que vienen a la iglesia un día como hoy, ¿verdad? Se van a poner las pilas las mujeres, híjole, sí señor, amén. Pero esto es lo que está sucediendo. No todos las reciben. Jesús no recibió el don de lenguas cuando fue bautizado y recibió la llenura del Espíritu Santo. Por cierto, fue el primero que registra la Biblia en el Nuevo Testamento y no habló en lenguas. La Biblia nos registra que los 120 hablaron en otros idiomas, pero los 3000 que fueron bautizados en ese día, no se registra que ninguno de ellos hablara en lenguas. Pero no significa que tampoco no pueden ser llenos porque no conocen de Dios. En la historia, híjole, no tengo tiempo, se me está acabando, pero lean Hechos, por favor. ¿Lean qué? El libro se llama Hechos de los Apóstoles, la fundación de la iglesia cristiana. Hay otra ocasión donde el Espíritu Santo cae derramado, llenándolos a un grupo de personitas, y no me adelanto, lo voy a predicar al final, pero eran unos completos pecadores. Apenas en ese ratito se convirtieron. Es más, ni se habían bautizado en agua y primero hablaron en otras lenguas, y después Pedro dice: oiga, si usted ya recibió la llenura del Espíritu, como que nos brincamos el paso, no vamos ahora a bautizarlos al agua. Y primero fueron bautizados del Espíritu Santo y después fueron bautizados en agua. No hay un orden. Se trata de fe, de creer, clamar, y si Dios me lo quiere dar, yo quiero recibirlo. Se trata de tener una actitud dispuesta, de decir: si tú lo quieres para mí, yo lo quiero, Señor. Yo no voy a negar nada de lo que tú tengas para mí. Así es que el tercer don que estamos hablando hoy es el don de profecía. ¿Cuántos han escuchado el don de profecía? Porque muchos de nosotros lo único que conocemos es: así dice el Señor. Or. ¿Verdad? Y ha habido abusos muy feos. Yo conocí la historia de una amiga de nosotros, una hermana de la iglesia, en donde, hija, así literalmente una pastora se le puso enfrente: así dice el Señor, hija, Dios me dice que tú me vas a dar tus aretes a mí. Qué fuerte, No, amiga, fue más fuerte lo del sexo con el marido. La cuestión es que esta hermanita había recibido sus aretes de oro, que habían sido un regalo de sus hijos, que con mucho esfuerzo, siendo solteritos, le juntaron y lo compraron. Pero así dice el Señor, utilizando un don mal usado, abusó de la persona en ese sentido, abusó de su autoridad. Oiga, en una reunión pública que yo haga esto, ¿cómo se va a sentir una hermanita aquí, una amiga aquí, que yo le diga enfrente de todos: así dice el Señor? Cuando no lo hace, ¿a quién está desobedeciendo públicamente? ¿A mí o a Dios? A Dios. Eso es un abuso total que merecería cárcel y prisión. Es un robo dentro de la iglesia, y en Vida Vertical no lo vamos a permitir. El primer hombre que se me pare aquí a hacer eso, ¿sabe qué va a hacer su pastor? Lo va a bajar, o si no se quiere bajar, agarra el micrófono y con microfonazos lo bajo. Pero aquí no van a venir a predicar un evangelio distinto que no está escrito en la palabra de Dios. Sí, denle un fuerte aplauso a Dios. No somos una iglesia que permitimos a cualquiera predicar aquí y enseñar cualquier cosa. Yo como pastor analizo, estudio, veo qué es lo que van a predicar las personas que se suben aquí, porque no enseñamos doctrinas raras. Si no está fundamentado en la palabra de Dios, olvídate. ¿Por qué? Porque este es nuestro fundamento. ¿Vamos bien? A mí me gusta estar en una iglesia sana, con una doctrina sana. Pero dice la palabra de Dios, don de profecía: en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas, digan conmigo, profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos. Hombres y mujeres por igual profetizarán. ¿Ves que Dios no hace acepción de personas? No nada más los hombres son llenos, pero las mujeres también son llenas del Espíritu Santo. Y dice profetizarán. El Espíritu Santo vendrá, derramará de Él sin excepción de personas, porque somos todos hijos e hijas de Dios, y Él nos ama igual a todos. Él nos ama y nos acepta igual a todas, a todos. Ahora, también existe este don. Para enseñarte rápidamente el don de profecía, quiero enseñártelo en dos partes rápidamente. La mayoría de la Biblia está escrita, el 80% de la Biblia, cuando hay profecías en la Biblia y tú lees, es una palabra profética escrita en la Biblia, el 80% de ellas es una profecía que podemos también llamar proclamación. ¿Qué es esta proclamación, declaración, decretación? Es cuando tú y yo tomamos porciones de la palabra de Dios y la declaramos y profetizamos, porque hay una promesa escrita. Ahí dice: mi casa y yo serviremos al Señor. Aquí dice: mi casa, tu casa, amiga, y yo serviremos al Señor. Dice la palabra de Dios, Él cumplirá su promesa. Dios no dice, Dios te dice, Dios te dice.
Es lo que hacemos prácticamente en pocas palabras, algo así los domingos. Cuando yo tomo un tema de las escrituras, ¿qué dice Dios en la Biblia acerca del noviazgo? Y nos vamos a la escritura y profetizamos y hablamos y declaramos, porque hay una promesa si lo hacemos, pero hay una consecuencia si no lo hacemos. ¿Vamos bien? ¿Qué dice Dios acerca del matrimonio? Y vamos a la palabra y declaramos y profetizamos y aprendemos. Casi el 80% de la Biblia, las profecías que encontramos en la Biblia son en este sentido. Ahora, hay un 20% de profecías, un poquito más del 20% de profecías que vienen por revelación. Di conmigo, revelación. ¿Qué es revelación? Es algo que no ha sido escrito. Tal vez no está completamente escrito aquí, pero Dios habla y revela, y lo encontramos mucho en el Antiguo Testamento, algunas veces en el Nuevo Testamento también. Y es cuando Dios revela específicamente algo a una persona para traer una palabra de ánimo, de exhortación a una persona. Algo que necesitas saber acerca de la palabra profética. La palabra profética es para confirmar algo que ya Dios te ha hablado a ti de antemano. El error que muchos cristianos cometemos hoy en día es escuchar que hay un profeta en tal iglesia y vamos, el profeta en la primera fila, ¿verdad? Aquí batallamos en tenerlos enfrente, pero ya están hasta enfrente, trepados en el escenario, porque yo quiero que el hombre de Dios me hable y me dé una palabra de parte de Dios, revelando la condición espiritual de la persona, que buscan más a un hombre que buscar a Dios, porque si buscaran a Dios, Dios les hablara a ellos y no tuvieran necesidad de andar buscando hombres. Pero aún así, si hay un profeta hablando a tu vida, aún hay reglas de profecía. Y no me voy a meter. Si a usted le interesaría más de esto, déjemelo saber y después podemos predicar de esto, hacer un curso, hacer algo más. Pero no tengo tiempo hoy para esto. Dios siempre va a permitir que un profeta hable una palabra profética sobre alguna persona, pero hoy en tiempo es para confirmar. En el Antiguo Testamento era para traer dirección a cosas que no habían sido habladas. Y Dios hablaba como el rey de Aram quería atacar al pueblo de Israel, y Eliseo recibía esta palabra de Dios y profetizaba y hablaba sobre el rey de Israel y le decía, no, por ahí no, porque viene el enemigo. Y Dios traía dirección y salvación. Hoy en día eso ya no es, porque Dios, a través de su Espíritu Santo, Él se comunica directamente con nosotros. ¿Para qué quieres buscar al hombre de Dios que va a hablar a través de Dios cuando tienes al Espíritu Santo que habla lo que Dios quiere hablar a tu misma vida y a nivel personal? Wow. Proclamación. Ahora dice el apóstol Pablo en Corintios que el amor sea su meta más alta, pero también debería desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Si usted quiere que Dios lo use en profecía, lo único que tenemos que hacer es: Dios, úsame. Yo quiero todo lo que tienes para mí. Si lo quieres, si lo tienes para mí, úsame. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y consuela. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Y quiero hablarte del último don espiritual, o la última cuestión de llenura del Espíritu o bautismo del Espíritu, que es algo extraño que casi nunca hemos escuchado en las iglesias. Jamie, ¿me puedes ayudar con el piano, por favor? Este concepto de bautismo y llenura, ¿saben de dónde vino? Vino de Juan el Bautista. Él comenzó a bautizar en agua, pero en una ocasión él dijo: yo los bautizo en agua, pero él, hablando de Jesús, hablando de que el Mesías vendría, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Esta palabra bautizar viene de la palabra griega baptizo, que significa sumergir, rodeado, completamente sumergido, completamente empapado, absorbido. Eso es lo que significa baptizo. Y cuando nos bautizamos en agua, de ahí viene esta palabra original. Por eso, como cristianos, nosotros no bautizamos nada más en la mollerita, así como que échenle unas personas, listo, Dios le bendiga. No. Si usted va a bautizarse, públicamente lo va a hacer. Y yo lo voy a bautizar ahí en Galveston, donde el agua está clarita como Cancún. Pastor, ¿por qué no nos vamos a otro lago? No, porque ¿sabe qué sucede en Galveston? Cuando usted se sumerge, los pecados se quedan ahí negros y no se ven. Está manchado de petróleo y de bacterias raras. Pero si me voy al lago de Livingston o el Blue Lagoon o lo que sea, no, hombre, salgo de ahí, va a parecer que algo pasó. Y qué vergüenza, oiga. Qué vergüenza. A usted no había pensado en eso. Usted tiene un pastor que piensa en todo. Pero Él los bautizará con el Espíritu Santo, y es una promesa. Acuérdense que es una promesa. Ahora, yo creo que hay dos tipos de cristianos.
Para mí bautizo, antes de decir esto, bautizo en el Espíritu y llenura del Espíritu, para mí tienen la misma similitud. Muchos nos hemos hecho bolas. No, es que una cosa es la llenura del Espíritu y otra cosa es el bautismo del Espíritu. Déjeme decirle cómo yo lo entiendo, porque si yo lo entiendo, usted lo va a entender. Todos vivimos hoy en día en un país llamado... Oiga, usted no vive en Honduras, ¿usted vive en dónde? Gracias. En las Bermudas, en las Bahamas, no, Estados Unidos. Y en Estados Unidos existe el norte de los Estados Unidos y el sur de los Estados Unidos, pero sigue siendo... ¿Lo entendió? Porque de otra manera no se lo puedo explicar. Somos llenos del Espíritu Santo, somos bautizados del Espíritu Santo. Y yo, en mi persona, yo creo que es un error enseñar que el bautismo solamente se recibe una vez, o la llenura solamente se recibe una vez, porque eso es lo que, si usted cree esto, si tú y yo creemos esto y iglesia nos enseñan esto, entonces yo voy a recibir un bautismo del Espíritu, pero no voy a seguir buscando la llenura de él. Y esta es la razón por la cual hombres de Dios han extraviado, porque reciben el don y los dones son irrevocables y son profetas de Dios, hablan en otros idiomas, Dios les ha dado capacidad de hacer milagros, pero si no buscan continuamente someterse al Espíritu de Dios, ser llenos, seguir su voluntad, porque recuerda, el Espíritu Santo nos mantiene sometidos al Padre, es ahí donde comenzamos a ver todo el desastre en las iglesias, porque abusan del don y abusan de los dones espirituales que Dios nos ha dado. Entonces, yo creo que todos recibimos una porción, llenura del Espíritu, cuando tú y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, y recibirán poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Pero existen dos clases de cristianos que yo he identificado en nuestra iglesia y en otras iglesias que he conocido. Los cristianos que cuando entran al reino de Dios aceptan a Cristo en su corazón, ellos sin darse cuenta, aún sin saber del todo qué es el Espíritu Santo, como yo no sabía, yo me metí con todo, yo solté todo a Dios, me entregué completamente a Dios, y después fui descubriendo que hay algo, una persona llamada Espíritu Santo. Me entrego a Él, comienzo a escuchar una voz dentro de mí que lleva a preguntarme: ¿qué es esto que escucho? Oigo voces, y voy a la iglesia y escucho: es el Espíritu Santo, y me voy llenando de Él porque me entregué completamente, totalmente a Él. Por lo tanto, cuando tú eres una persona que te entregas, estás buscando a Dios constantemente, estás siendo lleno de Él constantemente. Por lo tanto, vas a ver cristianos de ese tipo que tienen muy poco tiempo en la iglesia, pero a los pocos meses, a los pocos años, los ves convertidos en grandes líderes, predicando la palabra de Dios, dando un ejemplo a su comunidad. La diferencia es que existen otros cristianos que cuando van a la iglesia y aceptan a Jesús, se medio entregan. Diría un pastor que conocí hace tiempo: son mal paridos, pero es muy fuerte, no me atrevo a usarla aquí. Otro pastor la dijo, yo no. Otro dijo: mal nacidos, como que nacieron mal, porque se medio entregaron. Es decir, cuando ellos fueron a la iglesia y le dijeron: Señor, toma solo mi corazón, Jesús, porque aquí a esta área, ni matrimonio, ni en mi cuenta de banco, ni me la toques. Y limitan al Espíritu Santo de Dios en sus vidas. ¿Van conmigo? Limitan, le ponen límites, como si, oye, ¿quién nos creemos para ponerle límites a Dios? Por lo tanto, Dios dice: tú no estás dispuesto a abrirme todo. Vienen con una copita de agua para que los llenen, porque ellos ya tienen una llena de muchas cosas que no quieren darle a Dios. Y vienen a la iglesia y le dicen: Dios, lléname. Dios es fiel. Déjame un traguito. Y cuando Él dice: lléname, ya, porque me pasé, perdón. Y esto es todo lo que recibes cada semana, cada día, porque esto es todo lo que estás dispuesto a darle a Dios. Cuando tú y yo le entregamos todo a Dios, de acuerdo a la porción que tú le lleves, de acuerdo a lo que estés dispuesto a vaciarte de las cosas del mundo, es lo que Él está dispuesto a llenar tu tina, tu cubeta, tu tinaco, lo que le ofrezcas a Dios. ¿No les da gusto eso? Dios nos llama a llenarnos de su presencia. Ahora, el poder de Dios, los dones del Espíritu Santo, les decía, tienen un propósito. La promesa de Jesús fue: y recibirán poder. Él prometió poder, ¿correcto?
Ahora hay un propósito para ese poder. Jesús dijo: mi poder en tu vida tiene un propósito. No es para lo que lo uses como tú quieras, como a ver quién te da a entender o como la abuela te dijo. No, hay un propósito. Y quiero regresar al versículo que leímos en Hechos 1:8, porque aquí está el propósito: recibirás poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos. Darán testimonio de mí, hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, quiero que pongan atención, esto es importante, por toda Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Por lo tanto, es un propósito. ¿Van conmigo? Dios deposita un poder en ti, Dios deposita dones y habilidades espirituales. Es un propósito, hay una función específica. ¿Vamos bien? No se me pierdan, estoy terminando. Y quiero enseñarles por qué es importante. Porque el propósito era cumplir, el ir Jerusalén, Judea, Samaria y ¿hasta dónde? Lo último de la tierra. Les dije al principio de mi mensaje que hubo 4 ocasiones en el libro de Hechos donde el Espíritu Santo fue derramado en don de lenguas, y ellos hablaron en lenguas y profetizaron con un propósito, y era predicar la noticia de Jesucristo donde ellos estaban. ¿Van conmigo? No se lo pierdan. Si usted se pierde esto, se perdió todo el mensaje. Pongan atención, por favor. Si está haciendo el baño, aguántese como los niños chiquitos. 5 minutos más y le doy chance para que corra después de que adoremos a Dios otros 5 minutos más. Hechos 2:5, la primera ocasión. En esta ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían ¿en dónde? Y serán mis testigos ¿en dónde? En Jerusalén. Wow. Usted viene con todo en esta mañana. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria era un pueblo al norte de Jerusalén, habían aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo, y ellos también fueron llenos. Dios empieza a cumplir su promesa en el tiempo mismo de los discípulos, cuando Él dice: recibirán poder, y comienzan a ser testigos. Ahora nos vamos, se fue Hechos 8, Hechos 10, versículo 1. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento romano. Dios le da una visión a Cornelio porque él buscaba a Dios, pero él no entendía completamente a Dios. Él no tenía una iglesia cristiana, una familia como la que tiene usted aquí para congregarse. Por lo tanto, él conocía un poco de Dios, pero el Espíritu Santo, sin saberlo, Dios le manda un ángel y le dice: Cornelio, manda a buscar a un hombre allá a aquella ciudad. Hay un hombre llamado Pedro que está viviendo en la casa de fulano de tal, y le da instrucción y santo y seña. Tráelo porque quiero que escuches algo de parte de él. Yo me pregunto, ¿por qué razón Dios no le predicó en ese momento a través del ángel, en la visión que le estaba teniendo? ¿Qué impacto hubiera sido, verdad? Pregunten por qué. Es importante. Porque Dios determinó que la salvación viniera a través de la predicación. Si usted vino la semana pasada, Dios determinó que a través de la locura de la predicación, de la ridiculez de la predicación, si lo queremos ver así, la gente fuera salva. Dios pudo haber hablado salvación a Cornelio en ese momento y derramar de su Espíritu Santo, pero dijo: no, yo no voy a violar mi palabra, yo mismo me someto a mis palabras. Por lo tanto, si yo dije que por predicación serían salvos, yo voy a traer al mejor predicador de los tiempos a la casa de Cornelio. Y entonces Pablo en ese lugar recibe otra visión y ve a un hombre que manda a mandar por él, y el Espíritu Santo le dice ¿dije Pablo? Pedro, gracias. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice: vienen a buscarte. Y Pedro dice: me van a arrestar. No, ve con ellos. Y Pedro responde en obediencia y va con ellos, y llegan a la casa de Cornelio y empiezan a orar por ellos. Y fíjate lo que dice Hechos 10:37, estando en su casa: ustedes saben lo que pasó en toda Judea, Jerusalén, Judea, Samaria. ¡Ay! Vienen bien listos ustedes. En Galilea, después de que Juan empezó a predicar el mensaje del bautismo. Y entonces Pedro les empieza a predicar acerca de Jesucristo crucificado, resucitado y todo lo que hizo. Y en ese momento, aún sin terminar de predicar, Pedro aún estaba diciendo esas cosas cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo era también derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. El grupo de alabanza puede pasar conmigo aquí al frente, se los agradecería. Y por último, ¿van viendo? Jerusalén, Judea, Samaria. ¿Y qué nos falta? Esa no fue una promesa para ver cuándo se cumple. Jesús la cumplió en ese tiempo con sus discípulos, con sus apóstoles. Lo encontramos en Hechos 19. Mientras Apolos estaba en Corintio,
Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso. Éfeso es un país completamente distinto. En la costa donde se encontró a varios creyentes, era un país lejano donde ellos estaban. Ahora el apóstol Pablo está en esta ciudad, en un país distinto, y predica a los creyentes. Y antes de leer el siguiente versículo, quiero que entiendas algo. Estos creyentes que se reunieron ahí habían sido convertidos a la creencia de Dios por causa de que escucharon a un hombre llamado Juan el Bautista, que bautizaba para arrepentimiento de los pecados. Ellos dejaron su ciudad en Éfeso y viajaron hasta Israel para ser bautizados por Juan el Bautista, porque querían arrepentirse. Pero ¿saben qué? Ellos antes de ese bautizo en el agua eran pecadores. ¿Eran qué? Adoraban a otros dioses, tenían costumbres que no agradaban a Dios porque no conocían a Dios. Escucha esto: ellos fueron bautizados, pero no tenían iglesia donde regresar. Tenían su país, de su nacionalidad, regresan a la iglesia, al lugar donde estaban, pero nadie les predicaba de las buenas noticias. ¿Sabes qué es tan impactante? Que Dios sabe de que hay hombres y mujeres que lo están buscando en otras partes del mundo, y Dios va a utilizar a aquellas personas que estén dispuestas. Y Pablo dijo: heme aquí, yo estoy aquí para servirte, Señor. Y lo envía a esta ciudad y se encuentra con estos creyentes y les predica. Y dice: en cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Pues después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Oiga, ellos ni iban a la iglesia, pero le creyeron a Dios. Tenían un hambre, una pasión por desear más de Dios. Ellos fueron los que dijeron en ese momento: si esto es real, yo quiero todo, Señor. Yo quiero todo, Señor. Ahora esto es importante. Pueden irse poniendo de pie, por favor, porque esto es el mapa de lo que necesitamos entender. La promesa de Jesús fue en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿cierto? Dios lo cumplió. Jesús cumplió sus promesas, y si Él cumplió esa, va a cumplir las tuyas también. En Jerusalén eran 100% judíos los que recibieron la promesa del Espíritu Santo. ¿Van conmigo? En Samaria eran samaritanos, eran considerados mestizos. Es como aquí en Estados Unidos están los anglos, están los chicanos, ¿verdad? Los ven hacia abajo. En Jerusalén los israelitas veían a los samaritanos hacia abajo porque eran mestizos. Eran judíos que se habían casado con otros países y habían hecho su mezcla y no les había gustado mucho y no eran muy queridos y reconocidos. Por lo tanto, vamos a poner que el Espíritu Santo descendió sobre el 50% de ellos. Samaritanos es la mujer que sacó agua del pozo, ¿recuerdan? Y Jesús le dijo a ella: hey, has tenido varios maridos, el que tienes todavía no es tuyo, ya lo vi. Y le dijo: bebe de mí. En Cesarea, 0 judíos. Era Cornelio, un capitán, era un romano. 0 judíos. Ahora fíjate bien, en Éfeso, cuando el Espíritu Santo los llena en Éfeso, eran pecadores en proceso de salvación, sin iglesia, sin familia de Dios, sin curso pertenece, sin una iglesia donde poder convivir al final, sin nada. Pero Dios los llenó porque ellos estuvieron dispuestos. Ahora, esto es importante. La razón por la cual muchos hemos sacado la vuelta a los dones y capacidades que da el Espíritu Santo es porque tenemos temor de ser usados por Dios en esa manera, del qué dirán y lo que la gente dice de mí. Tal vez porque has visto a otras personas abusar de esos dones, pero el propósito está claro. Dios ha diseñado un mapa para funcionar. Dios tiene un plano y Él dijo: mi propósito para el poder que te estoy dando es ir por todos lados y anunciar mis noticias de que yo soy Dios y te amo. Pero cuando tú y yo sacamos las piezas de ese rompecabezas, nunca vamos a poder armarlo por completo. ¿Sabes qué es lo que han hecho muchos cristianos, inclusive los de Corinto? Por eso Pablo les tuvo que escribir. Cuando ellos reciben el don de Dios, reciben la promesa, reciben el plano, reciben las piezas, reciben el regalo, se emocionan. Y cuando ellos se emocionan, ¿sabes lo que uno hace, un buen hispano, cuando recibe un regalo? Lo primero que hace es abrir la caja y tirar la caja a la basura. ¿Sabes cuál es la pieza más importante de un rompecabezas, iglesia? ¿Sabes cuál es la pieza más importante de un rompecabezas? La caja. Porque la caja te dice el plano, el mapa, el diseño, la razón por la cual Dios te dio este poder y estos dones, que es ir a todo el mundo. Los discípulos comenzaron en una pequeña porción aquí en Israel.
2000 años después, este evangelio se extendió a todas las naciones y a todo el mundo. Y hoy en Estados Unidos estamos escuchando la palabra de Dios porque un puñado de pocas personas fieles a Dios, dispuestos a seguirlo a Él, dijeron: sí, Señor, si tú tienes algo para mí, yo lo quiero, dámelo a mí. Yo no sé tú, pero yo quiero más de Dios. Iglesia, vamos a terminar este tiempo adorando a Dios. Y ahí en tu lugar dile: Señor, si tú quieres darme dones espirituales que yo no conozco, dile: dámelos hoy. Vamos ahí en tu lugar, cierra tus ojos y disponte en tu corazón para decirle al Señor estas cosas mientras adoramos juntos. Bienvenido a este lugar, y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Dile ahí: Espíritu, Espíritu, avívanos. avívanos, te anhelamos, Dios. Te anhelamos, oh Señor. Dile ahí en tu lugar: yo anhelo más de ti, Espíritu Santo. Yo recibo hoy todo lo que tienes para mí. Todo lo que tienes para mí, yo lo quiero. Ante tu trono y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Lo creemos, Dios, en Entrónate en nuestra adoración. Asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Dile ahí: Espíritu, Espíritu, avívanos. avívanos, Te anhelamos. te Te anhelamos, Dios. Queremos más de ti, Señor. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Vamos, iglesia, levanta tu voz ahí en tu lugar. Espíritu, Avívanos. avívanos, Te anhelamos, Dios. te anhelamos, Dios. Te anhelamos, oh Señor. Espíritu Santo, recibimos hoy tu promesa. Recibimos hoy tus dones, tus regalos. Somos una iglesia que no los rechazamos. Señor, yo hablo que dones de profecía comienzan a fluir en cada uno de nosotros, Señor, a quien tú quieras derramarlo. Señor, yo declaro que tú comienzas a derramar dones de milagros, de señales, dones de hablar otras lenguas, dones de hablar un lenguaje espiritual de oración. Yo declaro que comienzan a descender del cielo, porque tú eres un Dios fiel. Y de la misma manera que utilizaste este poder para extender tu reino con los primeros cristianos en la tierra, hoy en día tú has planeado seguir extendiendo tu reino por medio de tu iglesia. Y como Vida Vertical estamos dispuestos, Señor, todo de ti. Tú eres quien reina, tú eres quien gobierna. Y te damos toda la gloria y todo el reconocimiento por todo lo que comenzará a suceder en Vida Vertical.